Eres incapaz de tocar esta pantalla con tus dedos. De hecho, ni siquiera puedes tocar tus propios dedos. En realidad, nadie ha logrado realmente tocar nada. Toma asiento, ponte cómodo. Ahora, pregúntate, ¿en qué estoy sentado? La respuesta a esta pregunta, que parece tan simple como absurda, es realmente sorprendente. Supongamos que estás sentado en una silla de madera, en cuyo caso, es tentador pensar que estás apoyado sobre ella. Excepto que, en realidad, sería igual de correcto decir que tu trasero, de alguna manera, flota por encima de esa silla tratando de tocarla. ¿Por qué? Analizaremos lo que, a nivel atómico, compone toda la materia, objetos, personas y partes como los dedos, es decir, los átomos. Lo primero que salta a la vista cuando uno se interesa por los átomos es que el espacio disponible entre los elementos que los componen es fenomenal. De hecho, si agrandas el núcleo de un átomo hasta darle un tamaño de aproximadamente 1 milímetro, entonces, guardando las proporciones, ves electrones girando a casi 100 metros formando extrañas y grandes nubes electrónicas. Así, si pensamos en los átomos en términos del volumen ocupado por las partículas que contienen, estos están casi exclusivamente formados por vacío. Desde este punto de vista, básicamente estás sentado sobre casi nada de lo que no atraviesas ni tocas. De hecho, y por más extraño que parezca, cuando te golpeas el dedo del pie en una esquina, lo único que encuentras además del dolor es una resistencia relacionada con el poder absoluto de una fuerza extraordinaria, la fuerza electromagnética. Sin embargo, estarás de acuerdo, parece que se están tocando. Si tenemos esa impresión visual, es porque nuestros ojos, incapaces de distinguir detalles menores a una décima de milímetro, nos engañan. En realidad, los átomos de tus dedos, como los de cualquier otra cosa, solo se acercan a unos pocos milmillonésimos de metro como máximo, lo que significa que nunca te has tocado realmente. Esa frase es extraña. ¿Por qué no se puede tocar nada? La explicación del por qué reside en la fuerza electromagnética. En el reino de lo infinitamente pequeño, esa fuerza es, por mucho, la que reina sobre todas las demás. Aquí la gravedad no tiene presencia. A nivel atómico, la fuerza electromagnética crece al reducirse la distancia entre partículas cargadas. Es aproximadamente 1000 billones de veces más poderosa que la fuerza de gravedad. Y es a esta fuerza a la que deben obedecer las partículas cargadas sobre cómo deben comportarse. Es por eso que, mientras más intentamos acercar dos átomos, más la repulsión entre las cargas de las nubes electrónicas dificulta este movimiento, como dos imanes defendiendo su lugar con determinación. Veamos en detalle lo que sucede, en general. Cada átomo contiene en el centro un núcleo cargado positivamente, rodeado de electrones que toman la forma de nubes electrónicas difusas, que están cargadas negativamente y pueden adoptar formas fabulosas. La posición y cantidad de estas nubes alrededor del núcleo determinan si los átomos pueden unirse debido a su compleja geometría electrónica. Para simplificar, cuando estos no están dispuestos a ceder o recibir nuevos electrones, cuando las nubes electrónicas se acercan lo suficiente, se van a deformar. Los átomos que intentamos unir se desvían un poco de su forma esférica y adoptan la de un huevo. La nueva distribución de electrones alrededor de los núcleos provoca una consecuencia extraña. Esto genera una diferencia de carga muy pequeña entre los dos lados, creando así una especie de diminuto dipolo polarizado, un imán muy pequeño si lo prefieres. Y es la suma de estas cargas que se enfrentan la que se distribuye entre los miles de millones de átomos. Formando tu trasero y su soporte, juntos hacen un gran repelente. Por estas repulsiones entre átomos, ocurre como un imán en levitación. Así que tu trasero flota, de alguna manera, a una distancia ridículamente pequeña de los átomos que forman la superficie de tu asiento. Más precisamente, esto aplica si estás sentado completamente desnudo. Si no es el caso, por favor ajusta los parámetros del experimento. Y obviamente, esto aplica para todo y cualquier cosa. A nivel atómico, tus pies no tocan directamente tus calcetines, cuyos átomos periféricos no están, propiamente dicho, en contacto con los de tus zapatos, cuyas suelas nunca tocarán, en sentido estricto, el suelo. En resumen, por más que presiones tan fuerte como puedas, no lograrás entrar realmente en contacto. De hecho, incluso si dejaras caer el Burj Khalifa sobre uno de tus dedos, no harías más que deformar o desestructurar grandes arreglos moleculares o celulares, según sus líneas de fuerza y debilidad. Pero en ningún momento, los átomos de tus dedos, ahora aplastados, y los de la base del Burj Khalifa habrían entrado en contacto, en el sentido estricto.
En el reino de lo infinitamente pequeño, nada realmente se toca. Cabe señalar que también es la suma de todas estas resistencias combinadas lo que hace que, aunque los átomos estén compuestos casi exclusivamente de vacío, no ves que tus nalgas atraviesen los objetos donde te sientas, lo cual es una buena noticia. Bueno, todo esto está muy bien, pero el ejemplo caricaturesco que tomé hace un momento consideraba el caso de dos átomos aislados. Como habrán notado, los átomos rara vez están solos en la naturaleza. Por lo general, les gusta reunirse en grandes grupos formando moléculas. ¿Cómo pueden los átomos unirse y formar moléculas u objetos si no pueden tocarse? Es una excelente pregunta, gracias por hacerla. Podemos ver las moléculas como reuniones donde los átomos se apoyan entre sí. Se enlazan y se asocian sin tocarse entre sí, compartiendo algunos de sus electrones. Es como si formaran enlaces, una especie de nubes electrónicas pegajosas. Y la solidez de estos enlaces varía mucho de una asociación de átomos a otra molécula. Tomemos objetos relativamente sólidos como tú o una silla. Ambos son sólidos, formados por largas moléculas de carbono con átomos firmemente unidos. Por eso, al poner dos objetos sólidos en contacto, no se fusionan a nivel atómico. Sus enlaces son demasiado fuertes, forman grandes barreras que impiden el paso. No se pega, no se pega. Si los átomos de tus nalgas y una silla rechazan mezclarse con el mundo exterior, todas las posiciones para recibir nubes electrónicas están saturadas. Ya no hay espacio para nuevos enlaces. Esta observación aplica en condiciones normales, pero fuera de ellas podemos romper los candados de las cadenas atómicas. Por ejemplo, si sumerges objetos que no se fusionan en ácido o los calientas mucho, su cohesión molecular no durará. Al final tendrás una disposición atómica distinta a escala nanométrica. Los juegos de guerra de influencias electrónicas entre átomos suceden a una distancia muy pequeña, pero siguen siendo a distancia. Aunque parezca extraño, una fuerza entre dos objetos no requiere que estén en contacto. Considere a un paracaidista. La gravedad lo atrae sin que necesite tocar la superficie, que en realidad nunca llega a tocar. Que nuestros átomos no quieran ceder o aceptar nubes electrónicas es una buena noticia. Si no fuera así, nuestras vidas serían un infierno porque pasaríamos pegándonos a todo. Hay una manera más suave de adherirse a los objetos, sin formar enlaces atómicos difíciles de romper. Para ello, simplemente pueden aprovechar las propiedades de polarización de los átomos de las que hablamos al principio. De forma contraintuitiva, esta pequeña diferencia de carga entre los átomos puede, en ciertos casos, generar fuerzas de atracción a pequeña escala en vez de repulsión. Muchos animales usan esta técnica con gran destreza. La forma de las nubes electrónicas de las moléculas en sus patas les permite pegarse a las superficies sin crear enlaces atómicos. Si no eres un geco o araña en el techo, puedes pegar algo frotando un globo contra tela. Así quitarás muchos electrones de la tela, dándole una capacidad mágica temporal, polarizar átomos de lo que quieras. Excluyendo estos casos particulares, los átomos se unen porque tienen espacios en su capa electrónica para compartir nubes. Y cuando átomos con tales configuraciones se acercan, no defienden su territorio, sino que se unen formando moléculas con propiedades muy distintas a las de los elementos por separado. Para mostrar que al mezclar dos elementos distintos surge uno nuevo con diferentes propiedades, veamos un ejemplo concreto. El sodio puro es un metal muy inestable que explota al contacto con el agua. El cloro, por su parte, para decirlo de manera educada, no es precisamente agradable. Si inhalas este gas muy tóxico, se mezclará con las mucosas de tus pulmones formando sustancias ácidas que dañarán tus tejidos y te harán sufrir mucho. Si unes estos dos elementos en un recipiente cerrado, tras unos minutos y una reacción impresionante, obtienes cloruro de sodio, también conocido como sal de mesa. Podrías acabar en la tumba o en el hospital si no tomaste las precauciones al manipular estos elementos, porque esta reacción química es muy exotérmica. Esta reacción química es impresionante porque el sodio y el cloro no tienen capas electrónicas completas.
y encajan perfectamente, emitiendo al mismo tiempo grandes cantidades de calor y radiación. Entonces, ¿por qué cuando ingerimos un poco de sal, el sodio que contiene no nos hace explotar desafortunadamente al reaccionar con el agua de nuestro cuerpo? Bueno, esto se debe simplemente a que el sodio, cuando se disuelve, se queda con un electrón menos en su capa electrónica externa. Un pequeño electrón, como en el cloro disuelto, marca la diferencia entre ser mortal o beneficioso en pequeñas cantidades para el organismo. Eso me parece algo conmovedor. Estas reacciones químicas tan variadas permiten que existan casi infinitos objetos según sus afinidades o enemistades. La regla de que a los átomos no les gusta estar solos tiene excepciones. Los gases nobles como helio, neón, argón, kriptón y xenón, me encantan esos nombres, son excepciones porque tienen capas electrónicas completamente llenas. Y su disposición particular hace que estén como rodeados de una coraza blindada que les impide unirse a otros elementos, así que permanecen eternamente solitarios. Si te frustra saber que nunca estarás más cerca de tu ser amado que a unos nanómetros, porque al besarse, las fuerzas repulsivas de las capas electrónicas externas de los átomos que forman las moléculas de nuestros labios respectivos impiden cualquier contacto. No se preocupen, ya que el hecho de que no se toquen no significa que no haya atracción. Además, la naturaleza tiene soluciones para acercar los átomos hasta que se toquen. Siempre implican sumergir la materia en condiciones energéticas extremas. Una de las soluciones consiste en acelerar algunos átomos a velocidades cercanas a las de la luz, y luego hacer que choquen entre sí. Lamentablemente, estos eventos suelen involucrar pocos átomos a la vez. Son muy raros en la Tierra, aparecen cerca de elementos radiactivos y en pequeñas cantidades en aceleradores de partículas, o en la atmósfera alta, cuando rayos cósmicos de alta energía nos llegan desde el espacio. Pero si quieren ver algo más grande, no puedo recomendarles lo suficiente que miren hacia el corazón de las estrellas. Lugares donde los átomos, a altas temperaturas, mantienen relaciones muy intensas, superando incluso las repulsiones electrónicas. A veces, estos últimos llegan a fusionarse casi como si se besaran. De hecho, es la transformación de una parte de esa materia en pura energía lo que permite que las estrellas brillen. Nuestro Sol, como todas las estrellas del universo, irradia porque en su centro la materia se toca. Y si lo que buscas es tener el mayor contacto posible de una sola vez, es mejor dirigirse directamente a las estrellas de más de 8 masas solares, porque cuando éstas llegan al final de su vida, víctimas de su propio peso, colapsan sobre sí mismas, arrastrando parte de su materia hacia el centro a velocidades prodigiosas. Y en ese brasero infernal, los electrones y protones sobrecalentados se encuentran tan comprimidos que terminan aplastándose unos contra otros, al fusionarse para formar neutrones, liberando al mismo tiempo una cantidad absolutamente colosal de energía. Dependiendo de la masa de la estrella gigante que colapsó, la caída al infierno de la materia comprimida en el centro continuará hasta formar un agujero negro, o bien se detendrá en el estado de estrella de neutrones. Un astro tan compacto que una caja de cerillos llena de su materia. Una de estas estrellas tiene la masa de un cubo de roca de 800 metros por lado. En nuestro planeta, después de todo, tal vez sea algo bueno para nuestra integridad física que la materia no se toque tan fácilmente. Tocar algo suave, áspero o pegajoso es resultado de la resistencia a gran escala, de nubes electrónicas que tu piel interpreta y convierte en señales eléctricas que viajan por tus nervios antes de ser sensaciones en tu cerebro. No le quita nada a la sal de la vida, a su cloruro de sodio. Quizá incluso le añade un pequeño algo extra, un toque de locura. En todo caso, espero haber logrado que lo experimenten un poco. En lo muy pequeño, el concepto de contacto siempre se desmorona.